el hebreo de Deuteronomio no te dice que es un libro del tiempo de Moisés, porque no puede ser, porque en el tiempo de Moisés las palabras que Deuteronomio usa no existían. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más para continuar con este análisis de edificio de construcción. Y quería comenzar a partir de esta expresión, esta declaración de Liud, ¿sí? A veces a mí se me está dificultando el tema de expresarle a usted lo que yo estoy viendo en estas cosas, ¿no? Porque decir que el texto de Deuteronomio, el hebreo utilizado en el libro de Deuteronomio, me confirma de que eso no lo escribió Moisés, es un problema, ¿sí? Es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué le explico por qué? Porque el hebreo, todo erudito y estudioso va a estar de acuerdo con esto, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? El hebreo, por influencia de diferentes tipos, diferentes causas, el idioma fue cambiando, ¿sí? Y que yo tenga el texto de Deuteronomio en un hebreo más actual, eso no me indica de que no haya sido en un hebreo más antiguo. ¿Se entiende? O sea, la evidencia de decir que lo que yo tengo, supongamos, vamos al ejemplo más ridículo. Si yo tengo Deuteronomio, solamente existiese la Septuaginta, ¿yo puedo decir que el texto fue escrito en griego? ¿Sí? Porque la Septuaginta es el texto en griego más antiguo que hay. Suponete que no exista los rollos del Mar Muerto. La Septuaginta sería los textos más antiguos, ¿sí? Y porque los textos más antiguos estén escritos en griego, ¿eso me indica de que la Torá fue escrita en griego? Evidentemente no, ¿sí? Evidentemente eso no es así. Bueno, con esto está pasando lo mismo. Todo el mundo te reconoce de que el hebreo es algo que fue cambiando a lo largo del tiempo, se va actualizando, y que el texto de Deuteronomio, el libro, los textos de Deuteronomio están en un hebreo más actual de lo que hay. ¿Por qué? Porque resulta que hebreos más antiguos, texto, ¿sí? O copias o manuscritos de hebreos más antiguos no hay o no se encontraron. Más allá de que los textos te digan cuándo se escribió y quién los escribió, toman a esos textos en hebreo más actuales como originales. Los toman como originales, como que fueron escritos en puño y letra, que obviamente no fue Moisés, fue escrito de estos otros. Fíjese que acá hay una confusión muy grande, porque ahora dice palabras, que el problema entre Deuteronomio y el tiempo de Moisés es palabras, es de palabras, no de cosas. Porque en el ejemplo da ejemplo de cosas que no existían, pero recién dijo palabras, ¿sí? Es que está repitiendo un disco que escuchó. El catedrático te dice que hay cosas atemporales. ¿Cuáles? Palabras, no cosas, ¿sí? Les doy un ejemplo. Y este es el ejemplo que hay en el hebreo. Carbunclo, rubí. Carbunclo, rubí. ¿Son dos cosas distintas? ¿Son dos objetos distintos? Lo que dice en un texto dice rubí y en otro dice carbunclo, que son objetos distintos, o lo que había acá, el rubí, no existía cuando existía el carbunclo, o será que se está refiriendo a la misma piedrita, que es piedra de tropiezo, a la misma piedrita, pero con expresiones de épocas distintas. Carbunclo, rubí. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, esos son los problemas que hay en las escrituras según Eliud. ¿Cuál es el problema? Pues la misma cosa se lo dice distinto. No es que hay cosas atemporales, no es que hay opars. ¿Sí? Opars es un término para indicar que hay algo, un objeto fuera de tiempo. ¿Sí? Como por ejemplo un faraón con un Rolex. ¿Sí? Eso es un opars. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero decir carbunclo, decir rubí, ¿sí? Esto es uno de los ejemplos bíblicos, ¿eh? Yo ahora no las tengo las palabritas hebreas, pero en la palabra carbunclo, utilizado en el hebreo del primer templo,
y uso también esos definiciones que ellos dicen, no es la misma que el hebreo del Segundo Templo, ¿sí? Y toman como referencia el templo para hacer periodos de tiempo, ¿sí? Distintos. Pero bueno, ese es el problema, ese es el ejemplo. Yo le estoy dando el ejemplo de lo que él te está mostrando como una cosa que no puede ser, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, dándoles el ejemplo, continuamos. No podemos tapar el sol con un dedo. Es del tiempo de Josías, con el propósito de crear un adoctrinamiento nacional y por fin los levitas lograron tener poder absoluto en el gobierno para ahora sí hacer una estandarización de la religión en toda la tierra de Judá y con ello una constitución con la cual justificar todas las cosas que ya hacían. Otra que la gran estafa, ¿no? La gran estafa, un estafón, ¿sí? Una estafa más grande que una casa, que un templo. Dice que la Torá, o el Deuteronomio, específicamente Deuteronomio, es algo que uno te hizo creer que Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Que Yahweh le dijo a Moisés las palabras. No, se le ocurrió a uno y te hizo creer, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es un pensamiento ateo, ¿sí? Es un pensamiento ateo. Y ahí estamos, ¿sí? Escuchando ahora a un ateo, ¿sí? Los Moadim, el Shabbat, las comidas, toda la ley tal cual tú la conoces, o no toda, pero la gran mayoría de la Torah en ese entonces empieza a escribir y dicen, Dios le dijo a Moisés esto y esto otro. ¿Le dijo Dios a Moisés? Posiblemente sí. ¿Pero Moisés lo escribió? No, Moisés ya tenía aquí siglos muerto. ¿Le dijo Dios a Moisés? Posiblemente sí. ¿Sabe que esa es una forma de evadir la contraafirmación que está haciendo? Porque recién acabo de decir que fue un invento de uno, ¿sí? Que escribió y te hizo creer que esto fue escrito hace 500 años. Dios le dijo a Moisés y posiblemente sí. Posiblemente sí. Cuando está diciendo que no. Pero ¿por qué dice posiblemente sí y no te dice Dios le dijo a Moisés? No. Porque si no se exhibe demasiado. Entre líneas está diciendo que no. Entre líneas acaba de afirmar que los mandamientos, la Torá, los Moedim, todo es algo para justificar los que los levitas ya venían justificando. Fue un invento de ellos, te hicieron creer que fue algo que Dios le dijo a Moisés y ahora dice posiblemente sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Lo que tiene que decir o lo que tiene que afirmar que dice la Escritura, él dice, posiblemente. ¿Y qué es lo que confirma con toda categoría? Es que, sí, aunque usted no lo crea, David era idólatra, ¿sí? La Torá no la escribió, yo creo que no la escribió Moisés, así dijo, ¿sí? Las profecías hablan de Josías, dice. ¿Sí? Los salmos hablan de Josías, dice. Bueno, continuemos escuchando un poquito más. Eso no pasó en el tiempo de ellos. Fue muchos años después, alguien dijo, Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Abraham. Fue en ese tiempo que se creó la historia de Abraham en adelante. Otra vez, no estoy diciendo que Abraham no existió, no estoy diciendo nada de eso. Eran leyendas que ellos conocían de sus antepasados. Por un lado dice que fue en ese tiempo donde se creó la historia de Abraham, y después dice, no estoy diciendo que Abraham no existió, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? Fue una historia inventada. Che, ¿cómo se llama tu tío? Abraham. Abraham. Entonces este se llamaba Abraham. ¿Abraham existió? Sí, Abraham existió. Pero la historia, no. La historia es creada. ¿Se dan cuenta qué es lo que está diciendo, lo que está sosteniendo, no? Esto les digo porque ¿por qué causaba dolor en los hermanos que escuchaban a Eliud? ¿Sí? ¿Por qué causó dolor? Por los disparates. ¿Por qué le pasó a este? Y le pasó que se puso a escuchar ateos que le enseñaron Biblia. Pero nadie nunca había tenido el tiempo, ni el dinero, ni la autoridad nacional de gobierno para estandarizar los libros de texto y decir, aquí se cree que nosotros descendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, estuvimos esclavos en Egipto, salimos de ahí, conquistamos la tierra prometida, tuvimos un rey llamado Saúl, uno David y Salomón, y luego el reino se dividió, y ahora nuestro rey Josías desciende del ilustre rey David. Y ahí viene la historia de David.
porque querían que Josías fuera un rey que tuviera un linaje que valiera la pena, y si Josías era un hombre justo, que creo que lo era, a mí me parece que Josías fue un excelente rey, pero muy manipulable, tenían que darle a Josías un rey al cual aspirar, que era su antepasado David. Por eso las profecías dicen, como tu padre David, pero es Josías, que era descendiente de David. Y por eso a David lo ponen como un hombre muy grande y le dan las victorias de uno de sus soldados, la de matar a un gigante llamado Goliat, y dicen, ¿David lo mató? No, lo mató, no sé, el Hanán, no sé cómo lo mató el que decía ahí. ¿Para qué? Para que el rey Josías, a los ojos del pueblo, siguiera y siguiera siendo todavía más ilustre. Bueno, esto es lo que exhibe cómo tiene ya deformado la figura de Mashiach, ¿sí? Bueno, lo que habló del Hanán y de David, quién fue el que mató a Goliat, eso está resuelto en el libro de Crónicas, ¿sí? Primera Crónicas 25. Y que todas las cosas que Josías emprendiera, el pueblo dijera, wow, Dios está con él. Porque mira, los libros escritos, las profecías sobre Josías, no había profecías. Había una propaganda nacional para crear una nación. ¿Los libros proféticos no son proféticos? ¿Los libros proféticos son propagandísticos? ¿Sí? Sin palabras, sin palabras. Gracias y paz, familia. Gracias y paz. Continuamos en el... No voy a comentar esto. No voy a comentar esto. Gracias y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.